A finales del siglo XIII, el mundo estaba a punto de presenciar uno de los conflictos más desiguales de la historia militar. Corría el año 1274 y Kublai Khan, nieto del temible Genghis Khan y emperador de la dinastía Yuan, había construido el mayor imperio contiguo jamás visto. Sus ejércitos habían conquistado China, subyugado Corea y ahora tenían la mira puesta en un nuevo objetivo: Japón, la tierra del sol naciente. Kublai Khan no era simplemente un conquistador sediento de poder. Consideraba a Japón la pieza que le faltaba para completar su dominio sobre Oriente. Había enviado emisarios al shogunato japonés exigiendo sumisión y tributo, pero los orgullosos samuráis respondieron con silencio y desprecio. Para un líder mongol, acostumbrado a ver naciones enteras doblegarse ante sus hordas, esta negativa fue una afrenta intolerable. La isla de Tsushima estaba a punto de convertirse en el primer campo de batalla de esta guerra. Estratégicamente ubicada entre Corea y Japón continental, a tan solo 80 kilómetros de la península coreana, Tsushima era la puerta de entrada a las principales islas japonesas. Quien controlara Tsushima controlaría la ruta de invasión. Los mongoles lo sabían, y también los defensores japoneses. La isla estaba gobernada por el clan Zo, una familia samurái que había protegido esa frontera durante generaciones. Su líder, Zo Sukekuni, era un hombre experimentado en combate, pero su experiencia se había limitado a duelos y batallas honorables contra otros samuráis donde se respetaban las reglas de la guerra. Lo que estaba a punto de llegar a las costas de Tsushima era algo completamente distinto, un ejército que había perfeccionado el arte de la guerra en decenas de brutales campañas a lo largo de Asia. Los mongoles no luchaban como los samuráis. Mientras que los guerreros japoneses valoraban el combate individual, el honor personal y los duelos entre campeones, los invasores empleaban tácticas coordinadas, armas de asedio, bombas explosivas y una caballería devastadora. Con estas estrategias habían conquistado imperios milenarios. ¿Qué podían hacer unos pocos samuráis aislados en una isla? En la primavera de 1274, los preparativos mongoles estaban completos. Una flota de aproximadamente 900 barcos se reunió en puertos coreanos. A bordo, no solo viajaban guerreros mongoles, sino también soldados coreanos obligados a servir, arqueros chinos e infantes de marina experimentados en combate naval. El ejército invasor sumaba entre 20 y 30.000 hombres, equipados con el mejor armamento que la maquinaria bélica mongola podía proporcionar. Mientras tanto, en Tsushima, Zo Sukekuni observaba el horizonte con creciente inquietud. Mensajeros habían traído noticias de los preparativos en Corea. Sabía que la invasión era inminente, pero también sabía que sus recursos eran limitados. La guarnición de Tsushima constaba de aproximadamente 800 guerreros, entre samuráis experimentados y soldados locales. No llegarían refuerzos del territorio japonés. Estarían solos. El comandante samurái reunió a sus hombres y juró lealtad. Defenderían cada centímetro de su isla natal. Morirían con honor si fuera necesario, pero pagarían un alto precio por sus vidas. Todo mongol que pisara suelo japonés pagaría con sangre por ese privilegio. Los samuráis empuñaron sus katanas, ajustaron sus armaduras y se prepararon para lo que les esperaba. Los superaban en número 20-1, pero eran samuráis. Y los samuráis desconocían el significado de la palabra rendición. El 5 de noviembre de 1274, los vigías de Tsushima avistaron algo que les heló la sangre. El horizonte estaba cubierto de barcos. Cientos de ellos, con sus velas formando una muralla que parecía extenderse hasta el infinito. La invasión había comenzado. La flota mongola avanzó en formación organizada,
algo que los defensores jamás habían visto. Los japoneses estaban acostumbrados a los piratas y a las pequeñas incursiones, pero esta era una operación militar a escala continental. Los barcos se aproximaron a la costa este de la isla, donde las playas arenosas facilitarían el desembarco de las tropas. Sosukekuni había previsto el lugar del desembarco y había posicionado parte de sus fuerzas en las colinas que dominaban las playas. La estrategia era clara: dejar que los mongoles desembarcaran y luego atacarlos mientras aún se organizaban, cuando estarían vulnerables y confundidos. Era una táctica arriesgada, pero con semejante desigualdad numérica no había opciones seguras. Las primeras barcas tocaron la arena e inmediatamente bajaron sus rampas, pero en lugar del desorden esperado, los mongoles desembarcaron en formación perfecta. Los arqueros salieron primero, estableciendo un perímetro defensivo. Luego llegaron los lanceros, seguidos por la caballería ligera. Era como contemplar una máquina militar perfectamente engrasada en acción. Los samuráis aguardaban en las colinas, cada uno un guerrero entrenado desde niño en el arte de la guerra. Pero su guerra era distinta. Tradicionalmente, las batallas samuráis comenzaban con duelos individuales entre campeones, proclamaciones de linaje y hazañas heroicas. Un samurái gritaba su nombre, la historia de su familia y desafiaba a un oponente digno. Así luchaban los hombres de honor. Cuando los mongoles establecieron su cabeza de playa, los samuráis atacaron. La caballería japonesa descendió de las colinas en una carga espectacular. Sus coloridas armaduras relucían al sol, las banderas ondeaban al viento y los gritos de guerra resonaban en la playa. Fue un espectáculo magnífico e imponente, la encarnación del bushido en acción, pero los mongoles no retrocedieron, no entraron en pánico, no aceptaron desafíos individuales. En cambio, sus comandantes gritaron órdenes y las formaciones se ajustaron al instante. Los arqueros avanzaron en grupos coordinados. Y entonces, algo que los samuráis jamás habían experimentado: una lluvia de flechas tan densa que oscureció el cielo. Los arcos mongoles eran distintos de los japoneses, más pequeños, más potentes y fabricados con materiales compuestos que les conferían una penetración devastadora. Además, los mongoles no disparaban individualmente, apuntando a objetivos específicos, sino que lanzaban descargas coordinadas, creando una zona de muerte que ninguna armadura podía resistir por completo. La primera carga samurái fue diezmada incluso antes de alcanzar las líneas mongolas. Guerreros que habían dedicado su vida al entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo cayeron acribillados a flechazos, sus gritos de desafío reducidos a agonía. Quienes lograron atravesar la lluvia de flechas se toparon con otra sorpresa. Los mongoles luchaban en formaciones cerradas, protegiéndose unos a otros y usando largas lanzas para mantener a raya a la caballería. Y entonces llegaron las bombas. Los mongoles habían aprendido a usar la pólvora de los chinos y portaban artefactos explosivos de cerámica o hierro, rellenos de pólvora y metralla. Cuando estos proyectiles estallaban entre los samuráis, el efecto era devastador, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Los caballos entraban en pánico, los guerreros se desorientaban y la formación se rompía. Sosukekuni pronto se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo como ningún otro que hubiera conocido. En esta lucha no había honor, al menos no en el sentido samurái. Los mongoles luchaban para vencer, utilizando cualquier medio necesario. No buscaban la gloria individual, sino la victoria colectiva. Contra este tipo de oponente, las tácticas japonesas tradicionales eran un suicidio. El comandante samurái ordenó la retirada de las playas. No fue cobardía, sino supervivencia. Necesitaba tiempo para replantear su estrategia, para encontrar la manera de aprovechar el terreno.
Las colinas y los bosques de Tsushima podían neutralizar algunas de las ventajas mongolas. Pero mientras sus fuerzas se retiraban, los invasores continuaban, desembarcando miles y miles de guerreros experimentados tomando el control de las playas. En las horas posteriores al desembarco, la realidad de la situación se hizo evidente para los defensores de Tsushima. No solo estaban en inferioridad numérica, sino que se enfrentaban a un ejército con un nivel de sofisticación militar completamente distinto. Los mongoles establecieron un campamento fortificado, enviaron exploradores para cartografiar el terreno y comenzaron a avanzar metódicamente por la isla. So Sukekuni reagrupó sus fuerzas en el interior montañoso. Había perdido cerca de 100 hombres en la desastrosa defensa de la playa, y los supervivientes estaban conmocionados. Muchos jamás habían visto morir a semejante escala, atravesados por decenas de flechas o destrozados por misteriosos explosivos. El Bushido los había preparado para morir con honor, pero no para esto. El comandante samurái tomó una difícil decisión. Dividiría sus fuerzas en grupos más pequeños y emplearía tácticas de guerrilla para hostigar a los invasores. Atacarían patrullas aisladas, tenderían emboscadas y destruirían las líneas de suministro. No podrían ganar una batalla convencional, pero sí lograrían que la ocupación fuera sangrienta y costosa. Si conseguían resistir el tiempo suficiente, tal vez llegarían refuerzos del Japón continental. Era una esperanza frágil, pero era todo lo que tenían. Los primeros ataques guerrilleros tuvieron cierto éxito. Pequeños grupos de samuráis, conocedores de cada sendero y valle de su isla, lograron emboscar a las patrullas mongolas. Los arqueros se ocultaban entre la densa vegetación y disparaban a objetivos aislados antes de desaparecer en el bosque. Era una forma de guerra que ofendía el sentido del honor de muchos samuráis, pero resultó efectiva. Sin embargo, los mongoles ya se habían enfrentado a tácticas de guerrilla en sus campañas en China y Asia Central. Respondieron con una brutalidad calculada. Quemaron aldeas sospechosas de albergar samuráis. Ejecutaron a civiles capturados como advertencia. Los invasores comenzaron a moverse en grupos más grandes, más difíciles de emboscar, y establecieron una red de puestos de avanzada fortificados por toda la isla. La población civil de Tsushima quedó atrapada en medio de esta guerra. Muchos huyeron a las montañas, ocultándose en cuevas y bosques. Otros fueron capturados por los mongoles y utilizados como esclavos o escudos humanos. Comenzaron a circular relatos de atrocidades, cada una más horrible que la anterior. Los invasores no hacían distinción entre combatientes y no combatientes. Para ellos, todos los habitantes de la isla eran enemigos. So Sukekuni estableció su cuartel general en una fortaleza de montaña, un emplazamiento fácilmente defendible rodeado de terreno accidentado. Allí concentró el núcleo de su fuerza de élite, unos 300 samuráis veteranos dispuestos a luchar hasta la muerte. Las pronunciadas pendientes hacían imposible un ataque frontal masivo y los estrechos barrancos neutralizaban la superioridad numérica mongola. Durante 3 días, los samuráis resistieron. Pequeños grupos realizaron incursiones nocturnas contra las posiciones mongolas, infligiendo bajas y retirándose luego a las montañas. Fue una guerra de nervios y resistencia, donde cada bando puso a prueba la determinación del otro. Los mongoles contaban con superioridad numérica y tecnológica. Los samuráis, con conocimiento del terreno y la desesperación. Pero la desesperación, por muy fuerte que sea, no basta contra un ejército profesional. Los comandantes mongoles, veteranos de decenas de asedios, comenzaron a estrechar el cerco sistemáticamente. Cortaron los canales, bloquearon las rutas de escape y trajeron armas de asedio desde las playas.
Las catapultas empezaron a bombardear las posiciones samuráis, lanzando no solo piedras, sino también vasijas de cerámica llenas de pólvora que explotaban al impactar. La fortaleza de montaña, que parecía inexpugnable, comenzó a convertirse en una trampa. Los samuráis estaban rodeados, con provisiones cada vez más escasas y sin esperanza de refuerzos. Los mensajeros enviados al Japón continental nunca regresaron. Presumiblemente fueron interceptados o sus barcos hundidos por la armada mongola que patrullaba las aguas alrededor de la isla. La noche del sexto día tras el desembarco, Sō Sukekuni reunió a sus comandantes. La situación era insostenible. Podían resistir unos días más, tal vez una semana, pero el desenlace era inevitable. Algunos propusieron negociar la rendición, con la esperanza de que los mongoles perdonaran a los civiles si los samuráis se rendían. Otros abogaron por el seppuku colectivo, morir por su propia mano antes que conceder a los invasores la satisfacción de la victoria. Pero Sō Sukekuni tenía otra idea. Si de todos modos iban a morir, morirían como samuráis, en combate, llevándose consigo a tantos enemigos como fuera posible. Propuso una última carga, un ataque desesperado dentro del campamento mongol. No esperaban ganar, pero podrían infligir suficiente daño como para que los invasores se lo pensaran dos veces antes de atacar el Japón continental. Era un plan suicida, y todos los presentes lo sabían. Pero era preferible a esperar pasivamente la muerte. Los samuráis comenzaron a prepararse para la que sería su última batalla. Afilaban sus espadas, escribían cartas de despedida a familias que probablemente nunca las leerían y se reconciliaban con sus ancestros. El amanecer del séptimo día trajo consigo una densa niebla que cubrió las montañas de Tsushima. Era como si los mismos dioses les brindaran una última protección a los defensores condenados. Sō Sukekuni contempló a sus hombres, los 300 samuráis que permanecieron hasta el final, y sintió un orgullo feroz. Eran la encarnación del Bushido, guerreros que eligieron una muerte honorable antes que una vida deshonrosa. El plan era audaz en su simplicidad. Descenderían de las montañas al amparo de la niebla y atacarían el campamento principal mongol antes de que los invasores estuvieran completamente despiertos y organizados. El objetivo no era solo causar bajas, sino destruir suministros, quemar tiendas y sembrar el mayor caos posible. Si además lograban matar a algunos comandantes clave, mejor aún. Al despuntar el alba, los samuráis iniciaron su descenso. Se movían en absoluto silencio, una práctica que habían realizado desde la infancia. La niebla los envolvió, transformándolos en espectros que se deslizaban ladera abajo. Cada uno sabía que no regresaría, y esta certeza les infundió una extraña calma, casi serena. Ya no había miedo, solo propósito. El campamento mongol comenzaba a despertar cuando los samuráis emergieron de la niebla como demonios. El grito de guerra japonés, Tenno Heika Bansai, resonó en las montañas mientras cientos de guerreros cargaban contra las líneas enemigas. La sorpresa fue total. Los guardias mongoles cayeron antes de que pudieran dar la alarma. Las tiendas fueron incendiadas y los caballos fueron liberados para sembrar el caos. Durante unos gloriosos instantes pareció que lo imposible se hacía realidad. Los samuráis atravesaban el campamento como una navaja el papel. Sus katanas relucían bajo la tenue luz matutina, cada golpe preciso y letal. Años de entrenamiento se manifestaban en movimientos que eran a la vez arte y asesinato. Algunos samuráis portaban antorchas, incendiando todo a su paso. Otros se concentraban al mayor número posible de enemigos. Sō Sukekuni encabezó la carga, con la espada ya teñida de rojo por la sangre mongola. Divisó una tienda más grande,
perteneciente sin duda a un comandante importante, y se dirigió hacia ella. Si lograba matar a uno de los líderes de la invasión, tal vez su muerte tendría un significado más allá del simbólico. Atravesó a los guardias sorprendidos, cruzó la entrada de la tienda y encontró a 3 oficiales mongoles intentando ponerse sus armaduras. El duelo fue breve pero feroz. Los oficiales eran guerreros curtidos que habían sobrevivido a campañas por toda Asia, pero no estaban preparados y estaban parcialmente desarmados. So Sukekuni luchó como un poseso, su katana, una extensión de su voluntad. Los mató a los 3, pero no sin antes sufrir graves heridas. La sangre le brotaba de los cortes en el hombro y el muslo cuando salió de la tienda. Pero la sorpresa inicial no podía durar. Los mongoles eran soldados profesionales, e incluso tomados por sorpresa, rápidamente comenzaron a organizarse. Sonaron los tambores de guerra, los comandantes gritaron órdenes y las formaciones empezaron a tomar forma. Lo que había sido caos comenzó a transformarse en una batalla organizada. Y en esta transformación, la abrumadora superioridad numérica de los invasores se reafirmó. Los arqueros mongoles comenzaron a disparar en voleas, sin importarles si herían a sus propios hombres. La lógica era brutal pero efectiva. Ellos contaban con muchos hombres. Los samuráis no. Cada intercambio de bajas favorecía a los invasores. Los guerreros japoneses empezaron a caer, atravesados por múltiples flechas, y las formaciones mongolas comenzaron a comprimir a los atacantes en un espacio cada vez más reducido. So Sukekuni comprendió que el ataque había logrado su objetivo final. Habían infligido daños considerables, matado a cientos de enemigos y destruido suministros y equipo. Pero ahora estaban rodeados, con la espalda contra la montaña, y miles de mongoles convergían desde todas direcciones. No había escapatoria, no había retirada, solo quedaba el final. El comandante samurái reunió a sus hombres supervivientes, quizá un centenar aún en pie, muchos heridos. Formaron un círculo defensivo, espalda contra espalda, espadas desenvainadas. Era la formación que adoptaba un samurái cuando sabía que la muerte era segura, pero lucharía hasta el último aliento. Los mongoles vacilaron, impresionados por la ferocidad y la disciplina de aquellos guerreros que se negaban a rendirse incluso ante lo inevitable. Por un instante reinó el silencio. Entonces, los mongoles atacaron simultáneamente desde todas las direcciones. Lo que siguió no fue tanto una batalla como una masacre. Una masacre donde cada samurái vendió su vida a un alto precio. Lucharon con heridas que habrían matado a hombres comunes. Continuaron luchando incluso cuando les cercenaban las extremidades. Se negaron a caer incluso cuando la muerte ya los había reclamado. So Sukekuni fue uno de los últimos en pie. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su armadura rota, su espada agrietada por el uso intensivo. Pero seguía luchando, cada movimiento más lento que el anterior, pero aún letal. Vio caer a sus hombres uno a uno a su alrededor. Cada muerte era un golpe para su alma. Eran hombres a los que conocía de toda la vida, amigos, parientes, hermanos de armas. Cuando la última espada samurái cayó, el silencio se apoderó del campo de batalla. Los mongoles contemplaron los cuerpos esparcidos, cientos de guerreros que habían preferido la muerte a la rendición. Incluso los curtidos invasores quedaron impresionados. Habían conquistado imperios, derrotado ejércitos 10 veces mayores, pero rara vez habían presenciado tal determinación, tal negativa absoluta a aceptar la derrota. Con la muerte de So Sukekuni y sus samuráis, la resistencia organizada en Tsushima llegó a su fin. Los mongoles controlaban ahora la isla por completo, pero a un precio mucho
mayor del que habían previsto. Las bajas sufridas por los defensores, sobre todo en el asalto final, fueron considerables. Y lo que es más importante, el tiempo empleado en someter la isla retrasó los planes de invasión del Japón continental. Pero los comandantes mongoles no estaban preocupados. Tsushima era solo el primer paso. La vecina isla de Iki sería la siguiente, seguida de Kyushu, donde esperaban establecer una cabeza de playa permanente antes de avanzar hacia el corazón de Japón. La feroz resistencia de los samuráis de Tsushima fue notable, pero al final irrelevante. Nada podía detener al imperio mongol, o eso creían. Tras consolidar su control sobre Tsushima, la flota mongola zarpó hacia Iki, donde se enfrentó y derrotó a otra férrea defensa samurái. El patrón se repitió: abrumadora superioridad numérica, tácticas superiores y tecnología avanzada contra la valentía y la determinación. Y una vez más, la valentía no bastó. Iki cayó en un día. La flota se dirigió entonces a Kyushu, la tercera isla más grande de Japón y el verdadero objetivo de la invasión. Si lograban tomar Kyushu, tendrían una base de operaciones desde la cual someter al resto del archipiélago. Las noticias sobre la suerte de Tsushima e Iki ya habían llegado al continente, y el shogunato estaba movilizando a todos los samuráis disponibles para defender las playas de Kyushu. Pero antes de que comenzara la invasión principal, antes de que la flota mongola desembarcara sus tropas, sucedió algo extraordinario. El cielo, que había estado despejado y en calma, se oscureció de repente. Los vientos comenzaron a soplar con creciente fuerza. Las olas, que habían sido suaves, se convirtieron en montañas de agua que zarandeaban los barcos mongoles como si fueran juguetes. Se avecinaba una tormenta, pero no era una tormenta cualquiera, era un tifón, uno de los más violentos de la historia registrada en la región, y se dirigía directamente hacia donde estaba anclada la flota mongola. Los marineros mongoles y coreanos, experimentados en las aguas del mar de Japón, reconocieron de inmediato el peligro. Intentaron dispersar la flota, buscando aguas más profundas donde pudieran resguardarse de la tormenta, pero ya era demasiado tarde. El tifón azotó con toda su furia, con vientos huracanados que arrancaban mástiles y olas gigantescas que volcaban los barcos o los estrellaban unos contra otros. La escena era apocalíptica. Barcos que habían cruzado el mar de China Oriental sin incidentes fueron destruidos en minutos. Algunos fueron arrojados contra las rocas costeras, haciéndose añicos. Otros simplemente se hundieron, arrastrando a cientos de hombres al fondo. Los gritos de los ahogados se perdieron entre el rugido de la tormenta. En la costa de Kyushu, los samuráis, reunidos para defender su tierra, observaban atónitos. Se habían preparado para morir luchando contra una fuerza abrumadora, pero los dioses intervinieron. La tormenta duró 2 días, y cuando finalmente amainó, la flota mongola estaba destruida. De 900 barcos, quizá 1/3 sobrevivió, muchos gravemente dañados. Miles de soldados mongoles, coreanos y chinos se ahogaron. Los japoneses llamaron a la tormenta kamikaze, viento divino. Era prueba, decían, de que los dioses protegían Japón, de que la tierra del sol naciente era sagrada e inexpugnable para los invasores extranjeros. La fe en el favor divino se renovó y las historias de la tormenta se extendieron por todo el archipiélago. Para los supervivientes mongoles, la tormenta fue una catástrofe de proporciones inimaginables. Comandantes que habían conquistado imperios, que jamás habían conocido la derrota, se vieron obligados a ordenar la retirada. Los barcos dañados apenas lograron regresar a Corea, transportando tropas desmoralizadas y traumatizadas. La invencibilidad del imperio mongol no había sido puesta a prueba por un ejército,
sino por la naturaleza. Kublai Khan, al recibir la noticia del desastre, se enfureció. Había invertido ingentes recursos en esta invasión, y el fracaso era inaceptable. Pero ni siquiera un emperador podía luchar contra los tifones. Ordenó a sus consejeros que comenzaran a planificar una segunda invasión mayor y mejor preparada. Si los dioses japoneses deseaban proteger sus islas, el imperio mongol construiría una flota tan grande que ni siquiera las tormentas podrían detenerla. Pero esa sería una historia para el futuro. Por ahora, Japón estaba a salvo. El sacrificio de los samuráis de Tsushima no había sido en vano. Habían retrasado la invasión lo suficiente para que llegara la tormenta. Habían agotado las fuerzas enemigas y habían demostrado que conquistar Japón no sería la campaña fácil que los mongoles habían esperado. En Tsushima, entre ruinas y cadáveres, comenzaron a florecer las flores. La naturaleza reclamó la isla, cubriendo las cicatrices de la guerra. Los pocos civiles que sobrevivieron empezaron a reconstruir, erigiendo santuarios en honor a los samuráis caídos. Sosuke-kuni y sus guerreros se convirtieron en leyendas. Sus historias se contaron una y otra vez, cada vez más adornadas, pero siempre centradas en una verdad fundamental. Eran pocos, el enemigo era numeroso, pero aún así lucharon. La batalla de Tsushima y la tormenta de 1274 tuvieron consecuencias profundas y duraderas tanto para Japón como para el imperio mongol. A corto plazo, Japón se libró de la invasión, pero la amenaza persistía. Kublai Khan no era hombre de aceptar la derrota fácilmente, y todos sabían que regresaría. Los años siguientes presenciaron una profunda transformación de la sociedad militar japonesa. El shogunato, sorprendido por la primera invasión, comenzó a fortificar las costas. Se construyeron murallas a lo largo de las playas de Kyushu, donde se preveían futuros desembarcos. Los samuráis fueron entrenados en nuevas tácticas, aprendiendo de las dolorosas lecciones de Tsushima sobre cómo combatir a enemigos que no seguían las convenciones tradicionales del Bushido. Lo más importante es que la experiencia contra los mongoles obligó a los japoneses a reconsiderar su enfoque de la guerra. El combate individual entre campeones, tan venerado en la tradición samurái, resultó insuficiente contra ejércitos que luchaban como unidades coordinadas. Se desarrollaron nuevas tácticas que enfatizaban la formación y la coordinación de grupos, aunque nunca reemplazaron por completo los valores tradicionales del Bushido. Tsushima se reconstruyó lentamente. La isla había quedado devastada, su población diezmada y sus aldeas incendiadas, pero los japoneses son un pueblo resiliente, y la isla tenía demasiado valor estratégico como para ser abandonada. Llegaron nuevos pobladores, se erigieron nuevas fortificaciones, y la memoria de los 800 defensores se conservó en santuarios y monumentos. Kublai Khan, fiel a su palabra, lanzó una segunda invasión en 1281, 7 años después de la primera. Esta fue una operación mucho mayor, con una flota de aproximadamente 4.500 barcos que transportaban quizás 140.000 hombres. Fue la mayor fuerza de invasión anfibia jamás reunida hasta ese momento en la historia. Una armada que hacía que la primera invasión pareciera pequeña en comparación. Pero esta vez, los japoneses estaban mejor preparados. Las murallas defensivas de Kyushu impidieron desembarcos fáciles. Los samuráis, con su conocimiento de las tácticas mongolas, lucharon con mayor eficacia. Y entonces, increíblemente, volvió a suceder. Otro tifón, aún más poderoso que el primero, destruyó la flota mongola. Esta vez, las pérdidas fueron catastróficas. Quizá la mitad del ejército invasor pereció ahogada. 2 tifones, ambos llegando justo cuando Japón más los necesitaba. Para los japoneses no cabía duda. Era una intervención divina. El concepto de kamikaze,
del viento divino que protegía a Japón, se convirtió en un pilar fundamental de la identidad nacional japonesa. La creencia de que Japón era tierra sagrada, protegida por los dioses, perdura hasta nuestros días. Para los mongoles, las dos invasiones fallidas de Japón representaron uno de los pocos reveses significativos en su historia de conquistas. Kublai Khan contempló una tercera invasión, pero sus consejeros lo disuadieron. Los costos habían sido enormes y existían rebeliones y problemas internos dentro del imperio que requerían atención. Japón permanecería invicto, una anomalía en el mapa mongol, un recordatorio de que incluso el imperio más grande tenía límites. Las lecciones de Tsushima han resonado a través de los siglos. La historia de los 800 samuráis que se enfrentaron a 20.000 invasores se convirtió en uno de los relatos más importantes de la cultura japonesa. Encarnó los valores del Bushido: lealtad, valentía, sacrificio y la preferencia por la muerte antes que la deshonra. Generaciones de samuráis crecieron escuchando sobre So Sukekuni y sus hombres, inspirándose en su ejemplo. Pero la historia también contenía lecciones más complejas que no siempre se reconocían. Los samuráis de Tsushima lucharon con valentía, pero su valentía no bastó. Fueron aplastados por un enemigo con superioridad numérica, tecnológica y táctica. Su muerte fue heroica, pero también una derrota. La verdadera salvación de Japón no llegó a través de espadas y coraje, sino a través de tormentas que ningún guerrero podía invocar. Esta dualidad, el valor del sacrificio individual frente a la realidad de la impotencia ante fuerzas superiores, se convirtió en un tema recurrente en la cultura japonesa. La historia de Tsushima se celebró no porque los samuráis ganaran, sino porque lucharon sabiendo que perderían. Había una belleza trágica en ello, una aceptación del destino que resonaba profundamente con la filosofía budista que impregnaba la sociedad japonesa. En los siglos siguientes, cada vez que Japón se enfrentaba a crisis existenciales, se invocaba la historia de Tsushima. Durante el período Sengoku, cuando Japón estaba dividido por guerras civiles, los comandantes militares relataban la historia para inspirar a sus tropas. Durante la restauración Meiji, cuando Japón se vio obligado a abrirse al mundo occidental, la narrativa de la resistencia contra los invasores extranjeros cobró nueva relevancia. Trágicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el concepto de kamikaze se distorsionó y se utilizó para justificar los ataques suicidas de pilotos japoneses. Tomaron el nombre del viento divino, pero su sacrificio distaba mucho de ser divino. Fue un acto de desesperación de un imperio agonizante. Esta tergiversación de la historia de Tsushima empañó su legado, asociándolo con el fanatismo en lugar del valor. Hoy, Tsushima es una isla tranquila, popular entre los turistas que vienen a admirar sus hermosas playas y frondosos bosques. Monumentos a samuráis caídos salpican el paisaje. Muchos de ellos son modestos y sencillos, tal como los propios guerreros lo hubieran preferido. Más grande es un monumento a So Sukekuni, erigido en el lugar aproximado de su última batalla. Una estatua de bronce de un samurái que contempla el mar, eternamente vigilante contra los invasores que jamás regresarán. Los historiadores modernos tienen una visión más matizada de la batalla. Las cifras exactas son objeto de debate. Quizá no hubo exactamente 800 defensores ni 20.000 invasores. La leyenda ha exagerado los números. Los detalles específicos de la carga final pueden haber adornados, pero la esencia de la historia permanece. Una pequeña fuerza de samuráis defendió su isla natal contra un ejército muy superior, luchando hasta el último hombre. Ahora también reconocemos lo que los cronistas medievales no pudieron:
que la victoria final japonesa no se debió únicamente a la intervención divina, sino a una combinación de factores. La feroz resistencia en Tsushima, Eiki, retrasó la invasión en momentos críticos. Las fortificaciones construidas apresuradamente en 1900 dificultaron los desembarcos. La geografía del mar de Japón, propenso a tifones en ciertas épocas del año, hacía arriesgadas las operaciones navales. Y sí, hubo una suerte extraordinaria con la sincronización de las tormentas. La historia de Tsushima nos enseña que el coraje y el sacrificio importan, incluso en la derrota, que resistir lo imposible puede influir en los acontecimientos de maneras impredecibles, que las tormentas que salvaron a Japón quizá nunca hubieran tenido importancia si los samuráis de Tsushima no hubieran ganado un tiempo precioso con sus vidas. Pero también nos enseña sobre los peligros del nacionalismo militarista, sobre cómo las historias de sacrificio heroico pueden manipularse con fines políticos. Los samuráis de Tsushima lucharon para proteger a sus familias y su tierra, no por la gloria imperial ni por una ideología. Su sacrificio fue personal, local, humano, y eso es lo que lo hace significativo. En 2020, el videojuego Ghost of Tsushima acercó la historia a una nueva generación global. Si bien se tomó ciertas libertades dramáticas, capturó algo esencial de aquellos terribles días de 1274. La sensación de estar solo frente a fuerzas abrumadoras, la tensión entre el honor tradicional y la necesidad práctica, la melancólica belleza de luchar por una causa perdida. El legado de Tsushima es complejo y multifacético. Es una historia de valentía ante la aniquilación segura, de la insuficiencia de los valores tradicionales frente a las nuevas formas de guerra, de cómo los pueblos pequeños pueden resistir a los imperios, aunque solo sea temporalmente, de intervención divina o de suerte extraordinaria según las creencias de cada uno, de cómo las historias moldean las identidades nacionales, para bien o para mal. Quizás la lección más importante sea esta, que 70 años después de la batalla, cuando el monje budista Nichiren escribió sobre los sucesos de 1274, no celebró la tormenta que destruyó la flota mongola. En cambio, escribió sobre los samuráis de Tsushima, sobre hombres comunes que hicieron cosas extraordinarias no porque esperaran ganar, sino porque era lo correcto. Sabían que iban a morir, escribió Nichiren. Murieron de todos modos. Esto no es locura ni desesperación. Esto es lo que significa ser humano, elegir lo correcto en lugar de lo fácil, incluso cuando no hay esperanza de recompensa. 750 años después, en una isla tranquila del mar de Japón, el viento aún sopla entre los pinos, donde los samuráis lucharon y murieron. Los turistas toman fotos, los niños juegan en las playas, la vida continúa. Pero si se escucha con atención, algunos dicen que aún se pueden oír ecos de aquellos días terribles. El choque de espadas, el grito de guerra de los samuráis, el estruendo de las bombas mongolas, y tal vez, solo tal vez, el susurro de 800 guerreros diciendo: resistimos, luchamos, fuimos importantes. Este fue el verdadero legado de la batalla de Tsushima. No una victoria militar, sino un recordatorio eterno de que el coraje y el sacrificio tienen valor, incluso especialmente ante la derrota inevitable.